Buenos días a todos. En efecto, en mi caso, desde el nombramiento, en el mes de febrero he participado en 5 reuniones ordinarias y 2 reuniones extraordinarias. 5 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias. ¿Cada cuánto se reúnen más o menos, ministro? ¿Qué tiene más? Mire, realmente en el tiempo que yo he tenido el nombramiento ha variado, no hay una frecuencia establecida. Veníamos de trabajar más o menos cada 2 semanas, pero luego con el cambio de autoridades no recibimos una convocatoria sino hasta la fecha 30 de julio. 30 de julio. Esa fue la última reunión a la que fui convocado y a la que asistí. ¿El 30 de julio solo una reunión se llevó a cabo? Una reunión ordinaria y una reunión extraordinaria, hubo 2 esa noche. Ese día, al final de la tarde. Y cuando concluyó, el mismo día. Cuando concluyó la reunión, porque necesitábamos ratificar lo que se había aprobado. Pero ustedes habían sido convocados para una reunión. Pero en esa reunión se toma la decisión de, para poder ratificar y no retrasar más la ejecución de lo que se había aprobado, de poder sostener otra reunión. Mire, aquí entre las excusas me dice que porque les llegó tarde, ¿verdad? Y ustedes en el mismo ratito se vuelven a autoconvocar y ahí se vuelven a reunir, ¿verdad? Pero 2 reuniones hubo ahí, que sería la 6ª y la 7ª reunión, sería así, el año. La 5ª ordinaria y la 2ª extraordinaria, sería así, ¿verdad? Sí, aunque en las últimas reuniones ya no, solo hay un número de acta, pero no se llevó el correlativo de las sesiones en la convocatoria. Okay. En esas 2 reuniones participó usted, ¿verdad, viceministro? ¿Cuál fue la agenda de esas 2 reuniones? Bueno, la agenda de la primera, verificación de quórum, apertura de sesión, aprobación de agenda, presentación y acreditación de los miembros, ya que todos los miembros del Ministerio de Comunicaciones éramos nuevos. Presentación y acreditación del director de caminos. Luego la presentación del plan anual para la conservación de la red vial. La modificación que se presentó a conocer y la presentación de la terna para, en este caso, la de quien ya estaba designado para el director de gobierno, porque en ese entonces no había elección. Okay. ¿Y la extraordinaria? ¿Cuál fue la agenda? ¿Qué es lo que necesitaban ratificar?
la aprobación del plan y la decisión de la dirección. Se necesitan 2 reuniones para notificarlo. Bueno, ¿qué es lo que presentaron con el tema del plan anual? Es parte de lo que queremos platicar con ustedes. Existía un plan anual, tengo entendido. ¿Cuándo fue aprobado ese plan anual? ¿Usted se recuerda, Silvia? En una primera reunión del 8 de marzo del 2024 se hizo la presentación del plan. Miembros del Consejo solicitaron una ampliación de la información. Posteriormente, en la sesión ordinaria del 11 de marzo, se vuelve a presentar con la ampliación de la información y ahí se aprueba. Y en una extraordinaria de ese mismo día se ratifica la aprobación del plan anual para la conservación de la red vial del país. Básicamente, el plan anual de Covial tiene ejecuciones en alrededor de 7-8 rubros, ¿verdad? Fundamentalmente. Tiene hacheos, tiene limpiezas de derecho de vía, tiene mantenimientos de terracerías convencionales, tiene señalización, tiene supervisión, tiene limpiezas específicas, supervisiones específicas y el tema de los gastos administrativos y pago del personal, o sea, el funcionamiento. Bueno, todo el presupuesto de Covial es catalogado por presupuesto de funcionamiento, ¿verdad? Pero tengo entendido que si el 11 de marzo se aprobó el plan, ¿cuánto presupuestariamente se ha avanzado en la ejecución de ese plan? Al día de hoy, ¿cuánto ha ejecutado Covial? Previo al pago de esta cuota que creo que se hace hoy o mañana, se han ejecutado 327.428.735.36. 327 millones en 8 meses, de un presupuesto de ¿cuánto? 1.382.393.000. También hay el listado de empresas a las que les está pagando. ¿Qué proyectos son? No tengo el listado, pero sí se lo puedo conseguir. Sí, por favor, para tener claridad en a quién les han estado pagando y qué proyectos han estado pagando. Bueno, la situación básicamente, viceministro, surge a partir de que vemos nosotros un comunicado de la Cámara del Agro. La Cámara del Agro, en un comunicado de prensa de la semana pasada, plantea: la Cámara del Agro agradece al Ministerio de Comunicaciones por la convocatoria de la sesión de Consejo Consultivo realizada el 29 de julio. En dicha reunión se aprobó una modificación al plan de mantenimiento de carreteras, reduciendo, esto es lo que queremos platicar con usted, reduciendo la tensión de 6.093 kilómetros a 1.902 kilómetros, lo que afectará vías claves a nivel nacional.
Nuestro representante votó en contra en esta decisión, considerando el impacto negativo que tendrá para la infraestructura vial del país. De esto que dice la Cámara del Agro, el representante que estuvo en esa reunión, ¿qué tan veraz es la información? Él está planteando que redujeron alrededor de 4.000 kilómetros de mantenimiento. ¿Es así? Sí, lo que hicimos fue hacer un cambio sustantivo considerando todos los factores, que no solo es la cantidad, sino el factor tiempo y el factor de que los procesos no habían sido adjudicados a la fecha. Es decir, el plan original estaba planteado para poder ejecutarse en 10 meses. En 10 meses ya no quedan 10 meses en el año, entonces hay que hacer ajustes para poder cumplir con el plan, que no se pueden ejecutar en 10 meses. Entonces, el ajuste que se hizo... ¿Por qué no se ha podido ejecutar en 10 meses? Si en los 10 meses han estado ustedes, no va a decir que ahorita ustedes son nuevos. No, no es porque seamos nuevos, es por los procesos de formulación de los eventos. A partir de enero se empezaron a formular las bases, pero son 290 y pico eventos. Hacer las bases de todos estos eventos lleva un tiempo considerable y precisamente por eso es que no se habían logrado sacar los eventos a licitación. Luego tuvimos inconvenientes en consecución de juntas de... La pregunta, viceministro, es: ¿se van a dejar sin atender 4.000 kilómetros tal y como lo dice el representante de la Cámara del Agro? No, porque se va a atender... él se excusó porque le llegó tarde, pero de todos modos lo vamos a citar a él para una próxima reunión. Se modificó. Obviamente se va a dejar de atender una buena porción en cuanto a distancia, pero por factor tiempo no se puede atender. ¿Cuántos kilómetros se van a dejar de atender? Él lo señala concretamente. Él le hizo un cálculo matemático. Pero usted, ¿cuál es el dato que tiene? Pues más que el dato, el tema aquí se hicieron varias modificaciones. Una cosa es la calidad del trabajo. Vamos por esos rubros, viceministro. Primero díganos qué cantidad de kilómetros van a atender y luego qué tipo de trabajos van a realizar para que podamos tener claridad en el proceso. Se tiene programado atender 1.902.08 kilómetros. Y en el plan anterior, ¿cuántos kilómetros se tenían programados a atender? No tengo ese dato. Aquí lo da el representante de la Cámara del Agro. Dicen que se iban a atender 6.093 kilómetros. Usted nos está diciendo que van a ser 1.902 kilómetros. Pero es que depende, porque depende de la categoría. Es decir, la atención de bacheo son, lo que se va a atender son 1902.08. En el programa de limpiezas, que es el segundo programa, se van a atender 6.254.60 kilómetros. En el de limpiezas, ¿Limpieza otra vez? Hecho bacheo 1902 y en limpieza había hecho 6.954. Está mal, 6.254, es que se duplicó aquí dos veces limpieza, pero es el mismo dato, 6.254. Se agregó el programa de terracerías Unicapa, que es el programa de avenidas para el buen vivir. Esto es una meta presidencial y está pegado a la política general de gobierno. Son 150 kilómetros. Y mantenimiento de terracerías, 4.545 kilómetros. ¿Eso es lo que se va a atender o eso es lo que estaba en el plan? Díganos cuánto estaba en el plan de marzo y cuánto está en el plan ajustado de julio.
Esto es lo del plan ajustado. Esto que acaba de dar ahorita. ¿De qué mes a qué mes van a hacer todo esto? Está programado en cuanto tengan ya activos los contratos hasta el mes de diciembre, aunque los contratos se dejaron para que todavía continúen en el tercer trimestre del próximo año. ¿Cómo así? El plazo del contrato, pero ya con presupuesto del próximo año, para tener contratos vigentes, porque no podemos tener... Explíquenos esa parte administrativa que ustedes tienen ahí. Me está diciendo que todo esto es planteado de aquí a diciembre. Sí, de que dicen. Pero los contratos van a ser de aquí a diciembre o van a ser Los multianuales. contratos están planteados de 6 meses. 6 meses, a partir de la firma, A partir de aunque el año fiscal no corresponda. Sí, se están planteando multianuales para poder tener atención el próximo año en el primer trimestre, porque si no, nos quedamos sin atención el próximo año. Viceministro, le voy a dar unos datos que aquí surgieron, que creo que es importante. En el plan original habían 56 proyectos de bacheo y tenían un rubro de 332.184.000 quetzales, ¿verdad? Y le redujeron el 88%. Se quedaron solo 10 proyectos y se van a ejecutar únicamente 40 millones en bacheos cuando originalmente habían 332 millones. ¿Es así? ¿Por qué esa decisión? Como les digo, los contratos, o sea, el planteamiento original estaba hecho para 10 meses y actualmente ya no tenemos 10 meses. Entonces, O sea, no se ha hecho nada de bacheo en este año. Y yo quiero preguntarle, señor viceministro Héctor, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a que ustedes no pudieran implementar el plan original en el tema de gobierno? Porque al final de cuentas, usted sí está casi que desde el inicio del gobierno, pero no como el viceministro Max Alejandro. ¿Qué es lo que llevó a que no se tomaran las decisiones a tiempo, señor viceministro, y que estemos ahorita en este patinar nuevamente relacionado con que se le está reduciendo la cantidad de bacheo a la población? Y de hecho, aquí yo le voy a dar 2 proyectos al señor viceministro Max, pero quisiera saber por qué razón no pudieron operativizar esto antes, dado que si todo esto estaba entre enero y febrero de este año. Gracias, diputado. Desconozco las razones de por qué no lo operativizaron, puesto que efectivamente, como indiqué, y usted repito, el 11 de marzo fue aprobado el plan. Luego de esa aprobación, entendíamos que estaban justo en el proceso de la operativización de los proyectos y de la ejecución del presupuesto que había sido aprobado. Luego se da el cambio de autoridades y cuando nos vuelve a convocar las nuevas autoridades a los miembros del Consejo, es que se nos informa que no se había podido avanzar con la aprobación y presentan una nueva propuesta con las justificaciones, precisamente no solo el tiempo, sino también la cuestión de la época de lluvias, y en función de eso es que conocimos esa propuesta en el mes de julio, a finales del mes de julio. ¿De dónde provino la propuesta planteada? ¿En el mes de julio? Sí. De el señor ministro de Comunicaciones. Entonces, en este caso, viceministro Max, ¿cuáles fueron los criterios técnicos en este caso para, en el tema de limpieza? Ustedes tienen 6.254 kilómetros, que es el dato que me dio, y en el tema de bacheo solamente tiene 1.902 kilómetros, y creo que eso se va a reducir. Sí, el criterio técnico específico es que en época de lluvia no se puede hacer un bacheo porque el agua impide que el bacheo sea eficiente y que perdure. Entonces el criterio técnico es que el bacheo se puede hacer únicamente en la época seca, pasado el invierno, es decir, finales de octubre a diciembre. Ese periodo es demasiado corto para dejar la misma cantidad de bacheo porque no da tiempo de ejecutar todo. Y algo importante, viceministro, es al día de hoy no se ha ejecutado ni un solo programa de bacheo. No, porque no habían estado los procesos de licitación. Sí, creo que es importante porque se tiene presupuesto, le están quitando los 192 millones al programa de bacheo, ¿verdad?
y básicamente dicen porque no lo van a poder ejecutar. Bueno, el otro tema es limpieza, las limpiezas. Es importante identificar la utilidad de las limpiezas. La limpieza básicamente es porque tuberías, cunetas, arriates, colindancias y orillas de la carretera se ensucian por diferentes motivos, naturales y provocados por el ser humano, ¿verdad? Aquí hay un dato que nos llama la atención, había 165 millones para limpiezas y eran 168 proyectos, y ahora resulta que solo van a haber 50 millones para limpieza. ¿Es así? Sí, es así. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Todo responde a lo mismo, el factor tiempo de las limpiezas, el factor del alcance, porque son 168 proyectos, pero ya no les da tiempo de hacer a las empresas que resulten aplicar y la misma longitud. Entonces es lo que se calculó. ¿Y estas no también eran en verano que había que hacerlas? Sí, había que hacerlas en verano, por eso tenían que haber estado adjudicadas desde el año pasado, pero no se quedaron adjudicadas el año pasado. O sea, aquí, ¿cuánta red vial se va a dejar de atender en limpiezas en kilómetros con esta reducción? Es estimado que la red vial es aproximadamente 18.000 kilómetros. Se van a perder 6.200 la diferencia. 6.200. 54.60. Es decir, que se van a dejar 11.800 kilómetros sin atender. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque es lo que alcanza el presupuesto en el plazo en el que tenemos disponible para poder trabajar. Mire, viceministro, yo entiendo que el plazo, pero esto es una responsabilidad. Y es que han sido incapaces de levantar los eventos, por lo que sea. Usted tiene un mes y medio, 2 meses, y es el periodo en que usted tiene responsabilidad, pero se van a dejar 11.800 kilómetros sin limpiezas este año. Datos fríos, ¿verdad? Sin echarle salsa a los tacos. Bueno, el otro tema. Tengo una duda en este tema del... Usted tiene ahí las fichas técnicas y todo esto del proyecto de terracería Unicapa. Porque le voy a comentar, porque estos proyectos de terracería Unicapa no son nuevos. De hecho, esto los intentó implementar el exdirector de Covial, Mario Aguilar. Él trató de implementarlos en su momento. De hecho, hubieron algunas comunidades a las cuales se les ofreció en el 2022, 2023 que iban a implementar terracería Unicapa, que es básicamente es una capa de cemento hidráulico el que va encima, una duración de 5 años, que era lo que en aquel momento planteaba el exdirector de Covial, Mario Aguilar. Por eso quiero tener claridad en qué es terracería Unicapa, si es similar, si es un proyecto totalmente distinto y con qué empresa lo van a coordinar. Pues no estamos coordinando con una empresa, la ley nos prohíbe hacerlo. Se va a sacar a licitación y las empresas que liciten bajo las especificaciones técnicas, ellos serán los que... Es que se lo digo porque es que en el país hay muy pocas empresas, si no es que una o dos, las que tienen la capacidad para este tema. Por eso le pregunto, y la ficha técnica en la que se va a tener para ver, digamos, cuál es la diferencia entre el tema de la Unicapa que hoy propone el gobierno actual con la Unicapa que proponía el gobierno anterior. Yo le consigo la ficha técnica. Viceministro, este proyecto de mantenimiento de carreteras de terracería con Unicapa es nuevo, no estaba en el programa, ustedes lo crearon. Sí, son 20 proyectos, tengo entendido. Sí. Usted nos dijo que van a ser para 150 kilómetros, ¿verdad?
Ustedes tenían mantenimiento de carreteras con terracería convencional que tenían 377 millones y le quitaron el 70%, es decir, dejaron únicamente 113 millones de quetzales, y uno ve que van quitando, pero van llenando el rubro este de la nueva asignación, que son estas terracería Unicapa. Entonces el criterio de que yo no puedo hacer acá no es válido para el otro rubro. Aquí lo que uno ve es que hay una modificación, están en su derecho, para eso fueron electos, ¿verdad? Pero aquí vemos que habían 332 para bacheo y le quitaron 292 millones y dejaron únicamente 40 millones. Habían 165 millones para derecho de vía, limpiezas, y dejaron solo 50 millones. Usted nos dice que van a dejar de limpiar alrededor de 11.800 kilómetros con esa reducción que ustedes están haciendo. Había para terracerías 377 millones y le quitaron el 70% y le dejaron solo 113 millones. Todo eso nos dice usted porque ya no les daba tiempo realizarlo, ¿verdad? Pero generan un nuevo rubro que es el mantenimiento de carreteras de terracería con Unicapa, y a ese le asignan 225 millones, y a ese no le aplica el criterio de que ya no nos da tiempo a hacerlo. Es más, incluso le están dando chance para que lo hagan en un año, de acuerdo a lo que usted nos dijo. Uno lo que ve es que, bueno, ustedes están dejando esto y están metiendo el rubro este de Unicapa, están en su derecho, son gobierno y le están apostando a esto. Pero ¿cuántos kilómetros se dejan de atender en el tema de terracería? Así como vimos el tema de limpieza, ¿cuántos kilómetros se dejan de atender en el tema de terracerías? No tengo el dato exacto, pero lo consulto. Si le estoy quitando el 70%, ¿cuánto de terracería anualmente se le da el mantenimiento? ¿A cuántas carreteras con terracería se le da mantenimiento?
estamos esperando que el señor viceministro pueda sacar un dato a una de las interrogantes que se le ha dado, entonces vamos a continuar cuando ya tenga el dato. Viceministro, estos números creo que tener así en la punta de la lengua. ¿Qué es Es que, mire, señor viceministro, y eso pasa cuando las directoras los ponen a ustedes a defender datos que quizás no manejan del todo. Aquí debió haber estado su directora de Covial, porque debería de tener toda esta información, dado que ella es la que va a implementar todo este tipo de situaciones. Y ojo, señor viceministro, ojo con la ingeniera Lisette Benítez. Yo solo espero, y se lo voy a decir con todo respeto y toda la honestidad del pueblo guatemalteco, yo solo espero que ahora no van a haber inauguraciones fantasmas o inauguraciones de mentiritas, porque ella es experta en eso, en inauguraciones de mentiritas. Y usted puede buscar como antecedente la inauguración del hospital de Jutiapa, cuando ella dirigió la WEPS. Usted puede ver ahí a Hugo Monroy, la puede ver a ella, puede ver al alcalde de Jutiapa, puede ver a uno de los diputados de Vamos de Jutiapa, inaugurando un hospital cuando era la WEPS. Y cuando ahorita vaya a ver, el evento ni siquiera está subido todavía, y ya fueron a inaugurar. Entonces, solo para que usted tenga los antecedentes, y cabal, en enero de 2023, para que no vaya a tener usted inauguraciones de mentiritas ahí. Y por eso es que, quizás por eso es que no vino hoy a esta cuestión, pero creo que ella debió haber venido ella, o mandarle a alguien que pudiera apoyarle y tener todos estos datos, que al final son ejecuciones de poder. No, la verdad es que la situación llegó viernes por la tarde, entonces conseguir la información de viernes por la tarde prácticamente a las 4:30 fue un poco complejo, por eso estoy pidiendo ahorita que me pasen la información. Está bien. Y mientras me mandan los datos, viceministro, estos proyectos Unicap, son 20, ¿verdad? Y le asignaron 225 millones, ¿verdad? 225 millones. Para atender 150 kilómetros, lo que usted nos dijo, es decir, que cada kilómetro con este Unicap va a costar 1.500.000, lo menos. Pero yo entiendo que el proyecto de Unicap, la idea es que sea un trabajo más permanente y mayor durabilidad, tanto en el tema de lo de las terracerías, que siempre han sido
objeto de temas de corrupción en el pasado. Pero, ¿de dónde surge este planteamiento de las UNICAP? Es parte del programa presidencial de Avenidas para Buen Vivir. Pero dice ahí UNICAP, no dice eso. No. ¿Por qué? Porque este proyecto era de Chiquirácula. Ahí nosotros porque lo tuvimos. ¿Ah? Y hoy ustedes lo están retomando. Y el otro, sí es que ahí, ojo, señor viceministro, con el tema de ponerle un nombre bonito a los proyectos de continuidad del gobierno anterior. Porque no solo es este proyecto de UNICAP al que le está dando seguimiento el Ministerio de Comunicaciones, también ya vimos que le quieren dar seguimiento al famoso proyecto del piso digno, que ese lo implementaron desde el 2021, viene implementándose, y que el gran beneficiario en muchos de los casos de estos proyectos fue Gramajo, ahí en Villanueva. Incluso la pelea que hubo ahí fue por el tema del proveedor del cemento, porque ahí se recordará que había un negocio de una empresa adicional de cemento aquí en el país. Entonces, ojo con ponerle nombres bonitos a los proyectos que son pero que son continuidad finalmente del tema del gobierno anterior. Piso digno es uno de esos, y el tema del Unicapa también es uno de esos, porque incluso Mario Aguilar lo quiso implementar desde el 2022-23 en alguna ruta del país. Sololá y Quiché, por ejemplo, quiso implementar esto. El tema es que como en eso les cayeron el tema, la bendición Juan Gel 21-2022, que ahí hicieron los negocios de su vida, y de ahí les vino las tormentas Zeta y Iota, y a este Unicapa ya no les interesó, porque ya les habían dado un botín más grande que hacer negocio y tránsito con el tema de las carreteras de esos proyectos Unicapa. Entonces, por eso quisiéramos saber de dónde viene el planteamiento del proyecto Unicapa, pues fuera, digamos, de la meta presidencial. Este proyecto en específico, ¿cómo fue planteado o quién fue el que lo ideó? Dado que, como digo, ya hay antecedentes de que había ya una propuesta planteada ahí en el gobierno. Sí, esto es parte de las consideraciones que se han hecho con todos los equipos técnicos para la formulación del plan. ¿Dónde están ubicados estos proyectos? El Estado. Bueno, para la priorización de los proyectos, a merced de la ubicación específica que No, nos manda la ubicación específica y el monto concreto, cuántos kilómetros. lo más importante de la ubicación específica es que el modelo de priorización que se utilizó fue los lugares que tuvieran los índices de necesidades básicas insatisfechas más bajos, es decir, país. No necesariamente, hay lugares donde realmente sí ha sido muchísimo más el olvido y el deterioro de las calles. Necesidades básicas insatisfechas. Lo otro que se midió fue el índice de migración, donde tenemos más migraciones, ¿no? Es un indicador de que ahí estamos teniendo ausencia de presencia del Estado, y estos criterios se metieron a una matriz para priorizar las rutas. Departamentos sí tienen ya, por lo menos sí los tienen ahí. Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Un alrededor de 10 departamentos. Sería un promedio de 2 terracerías por departamento. Con eso no resuelve nada. No, pero hay 4 años de gobierno del plan. Pero no, son 150 kilómetros de la red vial. Son 18.000, ¿y cuánto se daba mantenimiento en terracería? ¿Ya tienen datos? Sí. De hecho, la cantidad en vez de reducirse aumentó, porque la cantidad de kilómetros de ruta registradas aumentó. Entonces se tenía en el plan original 4.590 kilómetros, y el plan modificado tiene 4.695 kilómetros. 4.600, pero de terracería. Sí, en terracería. Bueno, y usted le va a dar mantenimiento a 150 con Unicapa y 150
113 millones con el resto. ¿Cuántos kilómetros abarca con esos 113 millones? El planteamiento está para los 4.695 kilómetros. Pero si le está quitando 165 millones, le está quitando el 70%. Le está dejando solo 50 millones, no va a cuadrar, ministro. Sí, lo que se cambió fue la distribución de estos recursos. Sí, pero tenía 377 millones para terracerías y lo dejó en 113 millones de quetzales. ¿Verdad? De esos agarraron ese dinero y se lo metieron a Unicapas, que van a hacer únicamente 20 proyectos con 150 millones, pero ¿cuántas terracerías se van a dejar de atender? Ese es el tema. Ese dato le puedo mandar el cálculo específico, pero ese cálculo hay que hacerlo porque normalmente lo que sucede es que siempre se cotiza o se planifica el 100% de la red y se trabaja hasta donde alcance el dinero. Lo que hicimos nosotros fue mejorar esta priorización para alcanzar a más comunidades y sobre todo a las comunidades que tienen más necesidades, porque esto es algo que funciona así todos los años, es decir, se plantean toda la red bien y a partir de ahí se empieza a dar mantenimiento, pero no alcanza para todo. Pero ahí es un engaño el que le hacen a la población, porque el tema de que usted puede contratar un proyecto de terracería que usted le diga a comunidades, por ejemplo el Huehue, que le diga a comunidades de Santa Bárbara, de San Sebastián H, de Chantla, de Malacatancito. Y ahí el tema, los que van a salir beneficiarios son aquellas comunidades donde inicie el proyecto de bacheo, no donde termine. Porque ya hay algunos ejemplos como este tipo. Sí. Usted bacheó en Santa Bárbara, pero una cuneta, entonces voy a solucionar el tema de la cuneta y deja de atender, entonces ahí le va quitando kilómetros de atención, por ejemplo, a comunidades que pudieran estar en Chantla, porque ese es el modelo que han usado, pero nosotros esperaríamos que cambien ese modelo. Porque si no, otra vez se van a robar las terracerías. Aquí en la ciudad, ahí cercano, hay uno donde incluso hicimos citaciones con Comovial, donde básicamente se robaron la terracería con estos mecanismos que usted está indicando hoy por hoy, señor ministro. Ojo con eso, porque si no es mantener el modelo de corrupción al final de cuentas. No, el modelo es justamente ese es el modelo que ha existido y eso es justamente lo que queremos cambiar, en donde ya la priorización es completamente diferente, donde la priorización ya no va desde donde iniciamos hasta donde alcanza, sino que estamos priorizando atención a las comunidades específicas de la ruta registrada. Mire, viceministro, no tiene toda la información. Vamos a hacer una nueva citación para el jueves de esta semana, para que ustedes vengan preparados con la información correspondiente. Solo tenemos una duda ahí, viceministro, con un último tema. ¿Por qué están reactivando proyectos del corrupto decreto 21-2022 y de los estados de calamidad Celia y Julia para pagarle a empresas corruptas casi 300 millones de quetzales? Bueno, eso responde. Ese proyecto, el 21-22 está denunciado por esta bancada y por la Contraloría. Y ustedes le quitaron dinero a todo el mantenimiento para pagar esas deudas corruptas. Celia y Julia, nosotros lo monitoreamos y sabemos exactamente que no hicieron absolutamente nada. Ustedes lo están planteando acá, 300 millones al mantenimiento de carretera para pagar. Entonces, como no les va a dar tiempo, según usted, para ejecutar todo, pero nos queremos gastar el presupuesto y entonces se inventan el pago de esas obras. ¿De dónde viene la justificación de pagar obras del decreto 21-2022 y obras de los estados de calamidad Julia y Celia? ¿Quién tomó esa decisión? Sí, la decisión se origina por la necesidad de atención a emergencias. Recuérdense que la Unidad de Conservación Vial es quien atiende las emergencias durante el periodo estacionario de lluvia. Sí, pero estas son deudas viejas, sí, lo que se está planteando y son deudas a empresas corruptas. Los proyectos, monitoreamos eso, y los proyectos que están vigentes, que están próximos a finalizar, tenemos por todo el país
una serie de proyectos que están inconclusos, algunos con 90-95% de ejecución física, y que son un problema en general en todo el país. Tenemos pedacitos sin terminar en todo el país. La priorización de esto responde a poder concluir estos proyectos que ya están a punto de concluir. Son 300 millones de quetzales que ustedes van a terminar pagándole a empresas corruptas, que incluso vamos a evaluar. Incluso no están ni siquiera recepcionados, ¿verdad? Y que si vamos a evaluar, la calidad de la obra está tirada, está dañada, está abandonada, y ustedes como hicieron ese subreajuste y dicen que no les va a dar tiempo, entonces quieren pagarle a esa gente. Eso no es a esa gente, señor diputado. Recuérdese que mi responsabilidad es tener bien la infraestructura del país. Deme el dato exacto de qué proyectos van a pagar del 21-20-22 y de los estados de calamidad seria y Julia por proyecto, porque si ustedes tienen 299.927.400 quetzales, ustedes tienen definidos a quiénes le van a pagar, porque este es pago de deudas. Tenemos definido el criterio que vamos a utilizar para pagar, y el criterio sí responde a condiciones técnicas. Ustedes solo cuadraron los saldos, así no se hace. No es cuadrar saldos, diputado. Pero entonces denme el listado. No le puedo dar ahorita el listado porque ¿qué es lo que, cómo lo vamos a hacer? Porque no lo tienen. Esto es Entonces una yo no asignación. puedo planificar si no tengo los datos concretos. Lo que hicieron aquí fue cuadrar como nos sobra esto, metamos. Si me permite, diputado, yo le puedo explicar. Dígame, siga. Esto es una asignación presupuestal. Estamos hablando de presupuesto. No estamos hablando de que se está cancelando, sino que estamos hablando de que el Consejo aprobó que esta cantidad de presupuesto se puede utilizar para pagar estos proyectos. Estos proyectos, lo que nosotros estamos priorizando, para empezar, es los proyectos que tienen que estar ejecutados o en ejecución, porque hay algunos que están en ejecución y tienen que responder a las características técnicas con las que fueron contratados. Indistintamente del proceso que haya pasado, de lo que haya sucedido para su adjudicación, son contratos, proyectos vigentes que están bajo la responsabilidad del Ministerio, y esos contratos hay que cumplirlos, porque ahí sí también podemos incurrir en irresponsabilidad por no cumplir con los contratos que están vigentes en el Ministerio. Entonces, los únicos que se van a pagar son los que estén vigentes, los que estén que tengan una fase próxima a finalizarse de ejecución, es decir, que el hecho de no terminarlos es más problema que terminarlos, porque ya van en un avance físico arriba del 85-90%, y los proyectos específicamente que nos permitan, porque cuando hay un contrato vigente, se puede utilizar el contrato vigente para la atención a emergencias, porque ellos están obligados a mantener la vía expedita. Viceministro, ¿sabe usted que muchos de estos contratos fueron adjudicados sobrevaloradamente? Pero son contratos vigentes y la ley a mí no me permite modificar eso. Pero es que, por eso le estoy preguntando, ¿saben ustedes que muchos de estos contratos fueron adjudicados sobrevaloradamente? Pues, si lo hicieron así las autoridades anteriores, eso es parte de lo que nosotros estamos corrigiendo, pero nosotros tenemos que cumplir con las obligaciones que existen y tenemos que poder atender las emergencias que se presenten en el país. Si nosotros llegamos a la época lluviosa sin tener contratos vigentes, sin tener ninguna opción de cómo atender, lo que va a suceder es que vamos a tener por todo el país carreteras que van a estar bloqueadas y nosotros la incapacidad de atenderlas. Es que ahorita vamos a legalizar y a pagar la corrupción, viceministro. En conclusión, mire, yo respeto su criterio, no lo comparto, porque finalmente es nuevamente legalizar un mecanismo corrupto. Entonces me hubieran dicho que Yamatei era corrupto. Ahora solo falta que le den su diploma de honor al mérito. Y a Quiñones que le den su estrellita como niño bien portado. Ahora todos se pasaron dejaron de ser delincuentes. Y pasaron a ser ahora los amigos para poderles pagar. Porque finalmente es eso, señor viceministro. Yo le invitaría a que recorra cada uno de esos proyectos, no se deje llevar por lo que sus equipos técnicos o las empresas le estén diciendo. Usted puede ir a cualquier ruta de las que le han dicho y dudo que alguna vaya a estar en el 80-90% de avance físico. Yo lo dudo, y si hay alguna, por eso se lo voy a pedir ahorita un informe. Pero básicamente, señor viceministro, es
que nuevamente legalizamos y pagamos la corrupción en este país de proyectos sobrevalorados. El 21-2022 es la muestra de más grande de la corrupción que tiene este país. Y toda la situación de la red vial que hay actualmente debió haber sido resuelta con ese decreto. Irónicamente no lo hicieron y ahora hasta les van a pagar para que terminen esas carreteras supuestamente que están, a pesar de que las anteriores autoridades del Ministerio de Comunicaciones, ya de esta administración, incluso advertían de que había entre un 18-25% de sobrevaloración en los diferentes proyectos. Incluso los pasos al nivel de la Roosevelt y el tema del paso al nivel de la Petapa. Ahí se hablaba ya de un 18-20% de sobrevaloración de esos proyectos. Pero no, aunque estén sobrevalorados, paguémoslos. Ojo con eso, señor viceministro, porque al final de cuentas eso seguramente en algún momento va a traer responsabilidades. Usted está cuidando que no caer en incumplimiento de deberes, pero es más fregado caer junto con esa mafia corrupta en este tipo de trances o negocios, como lo es ese decreto 21-2022, que de hecho los vamos a citar para ver este decreto en específico, luego de la enmienda aprobada en la semana pasada para este tema. ¿Cómo lo están viendo ustedes y cuándo ya qué tratamiento le va a dar el ministerio? Pero previo a darle la palabra al diputado Blanco, yo le quiero pedir un informe, señor viceministro, con varias cosas. Uno es que me envíe el plan aprobado el 11 de marzo de 2024 con todos los proyectos que estaban ya ahí dentro de este plan del 11 de marzo, y que me mande el plan del 29 de julio para hacer el comparativo de qué proyectos se mantienen, cuáles se van a dejar de atender. Y también le quiero pedir el listado de rutas a atender, tanto con el bacheo, con las limpiezas, las terracerías Unicap y las rutas a atender con el mantenimiento de terracerías en este caso. Y también le quiero pedir, señor viceministro, en este tema que me pueda mandar el listado de empresas con las estimaciones respectivas que han estado pagando en Covial desde enero a agosto 2024 para poder tener claridad de cómo ha estado funcionando el tema de Covial. Entonces se lo quiero requerir, como va a haber citación para entonces se lo quiero requerir para el miércoles. Se lo puede mandar a la subjefatura de bancada, por favor. Viceministro, para que tenga tiempo de informarse y venga con la información correspondiente, le daríamos plazo para que el miércoles a las 10 de la mañana, más tardar, le envíe a la subjefatura la información correspondiente y quedan de una vez citados los dos viceministros. Vamos a hacer las citaciones por escrito de todos modos para el próximo jueves para tratar este tema, para que no vean que hay tema de que nos queremos sorprender. Hablemos de este tema, ¿verdad? Porque se viene la segunda parte del invierno y nos preocupa el tema del mantenimiento de la red vial, así que damos por finalizada esta citación. Gracias, viceministro. Muchas gracias.